Se percibe un tenue murmullo que resuena entre los escaños desocupados de un santuario abarrotado. Se oyen carcajadas, se escucha música. Hay una vasta producción, pero el firmamento ha enmudecido. La estructura edilicia se mantiene en pie. El cronograma se ejecuta. Los oficiantes desempeñan sus roles, pero la auténtica presencia ha sido suplantada por una mera representación. Han asimilado el modo de operar sin la intervención divina. Saben cómo orquestar una atmósfera que simule lo sagrado, ensayar gestos que evoquen la gloria, confeccionar ambientes propicios, pero han perdido el contacto con el fuego genuino. Ya no vislumbran el rostro del Eterno. La eternidad los observa en un silencio sepulcral. El cielo contempla, pero ya no interviene. La flama que antaño titilaba en los altares ha sido sustituida por la fría luminosidad de los reflectores. El atronador sonido de muchas aguas ha sido sofocado por el eco incesante de las voces humanas. Existe movimiento, sí, pero carece de vida intrínseca. Se oyen aplausos, pero falta la unción divina. Hay congregación, pero el trono celestial permanece vacante. Y tú, percibes esa inquietud. No se trata de una simple añoranza por tiempos pretéritos, ni de un apego nostálgico al pasado. Es una profunda sed. Sed de un reino que, por descuido o conveniencia, ha sido relegado al olvido. Es el clamor silencioso del alma que discierne que algo fundamental está desalineado, aun cuando todas las apariencias sugieran que todo marcha a la perfección. Es el abismo existencial disfrazado de excelencia operativa. Es la ausencia palpable encubierta por una comunicación pulcra y efectiva. La comunidad de fe ha aprendido a desenvolverse sin la guía del Altísimo, pero al hacerlo ha extraviado la conexión con la morada celestial. Sabe cómo cautivar a las masas, pero ha olvidado el significado profundo del llanto penitente. Comprende las complejidades de las plataformas mediáticas, pero ha perdido el vínculo con el suelo sagrado del quebrantamiento. Ascendió al escenario principal, pero jamás regresó al humilde altar de la entrega. ¿Y qué destino corrió el emblema de la redención? La cruz se ha transformado en un distintivo comercial. Se halla en los logotipos empresariales. Se inscribe en eslóganes pegadizos. Adorna colgantes de plata brillante, pero ya no reside en la espalda doliente de los genuinos seguidores. Ya no es carne viva que sangra, ya no implica renuncia radical. Ya no simboliza lágrimas ni sacrificio cruento. La cruz se ha convertido en una mera insignia, pero ha dejado de ser un sendero a transitar, una muerte a abrazar, una vida a hallar. Y ahora entonan melodías, pero no escuchan la voz divina. Sonríen con artificio, pero no experimentan la plenitud de la existencia. Marchan con determinación, pero han perdido la dirección de seguir al Cordero, porque sin la intercesión del ámbito divino, todo se reduce a vanidad de vanidades. Sin el toque celestial, cada liturgia se convierte en una obra teatral. Sin la presencia del Creador, cada ministerio es una simple representación. Existe una melancolía sagrada que flota sobre la faz de la tierra, como si el Espíritu Santo estuviera apostado en el umbral, llamando con insistencia. Un soplo divino emana de las páginas sagradas. Un eco ancestral que aún sangra y persiste en su clamor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No es una invitación dirigida al impío, sino una interpelación directa a la asamblea de creyentes. Él se encuentra al exterior, más allá de los concilios eclesiásticos, fuera de las programaciones estructuradas, alejado del culto convencional. ¿Y tú? ¿Aún percibes su voz inconfundible? ¿Aún te embriaga el aroma inmaculado de lo sagrado? ¿O también has aprendido, con el tiempo, a funcionar y subsistir sin su imprescindible acompañamiento? Mantienen una apariencia de piedad, pero han renegado de la esencia y el poder transformador inherente a ella. El soniquete de la eternidad se siente distante, pero todavía es posible captarlo.
Es audible para quien se detiene en su carrera frenética, para quien guarda silencio contemplativo, para quien emprende el retorno, pues del sitial soberano provino la voz y de la cruz brotó el silencio elocuente que aún resuena. Ahora, detén tu andar. Escucha con atención. El firmamento todavía guarda a aquel ser que vuelva a experimentar el santo temor. Aquí, en Senderos del Señor, te invitamos a reflexionar sobre esta profunda verdad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Estas palabras no fueron enunciadas a los paganos, no fueron proferidas a los impíos, ni divulgadas a las naciones circundantes. Fueron dirigidas explícitamente a la congregación, a aquella que en un tiempo conoció la llama ardiente, que transitó en comunión con la deidad, que contempló su majestad y experimentó su más íntima cercanía. Es a la asamblea de fe a quien el Nazareno interpela, y esto debería causarnos una profunda herida interior, ya que el lugar donde él debería habitar con mayor plenitud es, paradójicamente, el mismo espacio del cual ha sido excluido. Lo más trágico de este pasaje bíblico no es el sonido perenne del llamado, sino el mutismo que lo precedió, el lapso en el que él fue discretamente apartado y nadie, al parecer, se percató. La sutil y paulatina suplantación de la profunda comunión por el control organizacional, de la manifestación divina por la rigidez de los programas, de la gloria resplandeciente por una eficiente gestión administrativa. En algún momento no determinado, el Mesías se ausentó y las celebraciones continuaron inalterables. La armazón institucional prosiguió su curso funcional, la agenda no sufrió interrupción, porque hemos aprendido a operar y desenvolvernos incluso sin su presencia vital. La congregación que hoy se percibe a sí misma como opulenta, vanguardista e influyente, a los ojos penetrantes del Altísimo, se presenta como ciega, desprovista y desdichada. Ostenta visibilidad pública, pero carece de una orientación celestial. Dispone de un escenario deslumbrante, pero ha perdido el sentido del altar sagrado. Maneja técnicas sofisticadas, pero ha olvidado el derramamiento de lágrimas sinceras. Se nutre de estadísticas numéricas, pero padece una severa desnutrición de la presencia divina. Tiene reputación de estar viva, pero en realidad está sumida en la inercia de la muerte, porque sin la esencia de la cruz, todo se reduce a una mera fachada. Cristo se halla en el umbral, no llamando con apremio ni gritando con desesperación. Él toca con una paciencia inquebrantable, con una mansedumbre que conmueve, con el sonido discreto y familiar de los clavos que aún marcan sus manos santas. No demanda grandes auditorios repletos, ni complejos proyectos ambiciosos, ni vastos movimientos religiosos. Él solo pide una puerta, una única puerta que se abra desde el interior. Si alguien oye mi voz, este no es un llamado genérico a la colectividad. Es una invitación profundamente íntima. No se dirige a sistemas ni a estructuras, sino que interpela directamente al corazón humano. Él no convoca a instituciones, convoca a individuos, porque aunque el cuerpo visible de la comunidad de fe pueda encontrarse en un estado de frialdad, todavía existen almas individuales que sienten, que escuchan, que arden con un fervor inextinguible, y lo que él ofrece no es fama efímera, ni visibilidad mundana, ni recompensas terrenales transitorias. Lo que él extiende es algo de una profundidad inconmensurable. Cenaré con él. Él propone una mesa de comunión, una relación restaurada, una alianza eterna. Desea volver a sentarse contigo en ese lugar sagrado donde el pan se parte entre lágrimas de arrepentimiento, donde el vino se comparte en espíritu de contrición, donde la comunión con Él se valora como algo infinitamente más precioso que cualquier posición jerárquica o cualquier micrófono de alta calidad. Pero, ¿quién aún está dispuesto a escuchar con atención? ¿Quién puede discernir ese sonido sutil en medio del incesante ajetreo, del ensordecedor ruido y de los ruidosos aplausos? ¿Quién anhela más la esencia del esposo que la parafernalia de la fiesta, más la manifestación de su presencia que el reconocimiento superficial? El Espíritu Santo todavía busca, no a los más dotados o talentosos, sino a aquellos que están más completamente rendidos,
a los que derraman lágrimas en la quietud de su intimidad, a los que aún claman con vehemencia. Vuelve, Señor, permanece entre nosotros, establece tu reinado aquí. Si estas palabras resuenan contigo, te animamos a explorar más contenidos en Senderos del Señor, donde la búsqueda de la autenticidad es primordial. La cruz no es una mera remembranza del pasado, es una llave que abre el presente y el futuro. No es un simple emblema, es el camino insoslayable. No es una carga opresora, es un portal hacia lo trascendente. Y Él, el Divino Redentor, aún persiste en su llamado, no a las puertas de un templo físico, sino a las del santuario de tu propio corazón, aguardando pacientemente por un sí sincero. La comunidad de creyentes se ha convertido en una experta en el arte de mantener las apariencias externas. Sabe cómo comportarse en sociedad, cómo comunicarse de manera efectiva, cómo generar atmósferas que resulten agradables. Se ha modernizado, se ha organizado meticulosamente, se ha profesionalizado a niveles impresionantes, transformándose en un organismo complejo y sumamente eficiente. Sin embargo, en el proceso, ha extraviado la esencia misma, perdió el reverente temor y diluyó la urgencia vital de la eternidad. Existen ritos y ceremonias, pero la gloria divina se ha disipado. Se pronuncian discursos y enseñanzas, pero la auténtica transformación interior brilla por su ausencia. Hay encuentros y reuniones, pero el quebrantamiento del espíritu es casi inexistente. La inquietante ausencia de la presencia del Altísimo ya no genera asombro ni consternación, porque una gran parte se ha adaptado cómodamente al vacío espiritual y el silencio del cielo ha sido asumido como si fuera una condición perfectamente normal. Es un cristianismo funcionalmente inerte. La estructura institucional se mantiene en pie con firmeza. Los sistemas operan activamente, las redes sociales están saturadas de contenido, los líderes religiosos permanecen atareados y ocupados, pero el espíritu genuino ha sido silenciado. Los dones espirituales aún pueden manifestarse, pero el fruto verdadero del espíritu ha desaparecido. Los aplausos continúan resonando, pero los corazones individuales se encuentran áridos y desolados. Los discursos pueden emocionar a las multitudes, pero carecen del peso intrínseco de la eternidad. Es enteramente posible poseer un ministerio activo y reconocido sin la genuina comunión con el Creador. Es factible llenar auditorios colosales y, a pesar de ello, hallarse a una distancia abismal del altar de la consagración. Es concebible ejercer una influencia significativa en la esfera terrenal y al mismo tiempo ser una irrelevancia absoluta en la dimensión celestial. Charles Spurgeon, con la fuerza de un rayo que atraviesa el tiempo, nos despierta desde el pasado con una advertencia que conserva toda su vigencia. Es preferible residir en una humilde cabaña con el Altísimo que en una imponente catedral desprovista de su presencia. La unción divina no reside en la magnitud física o numérica, sino en la profundidad de la rendición espiritual. Pero, ¿quién aún se rinde por completo? ¿Quién todavía se quiebra con honestidad ante la ineludible verdad? ¿Quién soporta ser confrontado por la influencia del Espíritu Santo cuando la vanidad humana se ha vuelto tan aceptada como la más pura piedad? La comunidad de fe contemporánea prefiere ser entretenida y divertirse antes que ser exhortada y corregida. Opta por el confort y la comodidad en lugar del conflicto y la confrontación de sus imperfecciones. Escoge palabras suaves y agradables en vez de espadas afiladas que penetren hasta lo más profundo del alma. Sin embargo, la esencia del Evangelio no es un sedante que adormece, sino una espada que discierne. No se limita a aliviar superficialmente, sino que sana radicalmente. No solo consuela momentáneamente, sino que transforma por completo la existencia. Y el engaño espiritual más insidioso de nuestros tiempos radica en creer ciegamente que todo está en orden, cuando en realidad la presencia divina ya se ha retirado. Es mantenerse en un constante movimiento, pero fuera de la nube de su dirección. Es hablar elocuentemente de su presencia, pero vivir una existencia ausente de ella. El altar,
Ese lugar sagrado de encuentro se ha metamorfoseado en un escenario de exhibición. El ministerio, que debería ser servicio abnegado, se ha convertido en una carrera profesional. La adoración, que es la expresión de amor reverente, ha sido reducida a un mero estilo musical o estético. Y la palabra divina, fuente de vida y verdad, se ha transformado en un producto de consumo. La debida reverencia ha sido relegada en nombre de una malinterpretada libertad. Lo intrínsecamente sagrado ha sido trivializado y banalizado sin reparo. Las lágrimas de arrepentimiento han cedido su lugar a los gritos efusivos de la emoción superficial, y el entretenimiento secular ha sido santificado con etiquetas religiosas vacías. Pero el cielo, con su infinita sabiduría, sabe discernir con precisión entre el ruido ensordecedor y el verdadero clamor del alma. El cielo reconoce la diferencia abismal entre la fama terrenal y el fuego genuino de su espíritu, y no se deja impresionar por la sofisticación de la producción humana. Su respuesta es siempre al quebrantamiento de un espíritu contrito. Para continuar este viaje de discernimiento, te invitamos a ser parte de la comunidad de Senderos del Señor, donde la profundidad espiritual es el ancla. En la actualidad existen individuos que proclaman el nombre del Mesías con una elocuencia pasmosa, pero que jamás han derramado una sola lágrima ante él en sincera contrición. Citan versículos bíblicos con una habilidad admirable, pero sus propias almas nunca han sido atravesadas por la verdad transformadora contenida en ellos. Son capaces de movilizar a vastas multitudes, pero no logran conmover el firmamento con su clamor. Predican acerca de un Cristo al que nunca conocieron en la intimidad de lo secreto. Poseen influencia y alcance, pero carecen de la bendición de las lágrimas de compunción. Tienen un sinfín de contenidos para ofrecer, pero les falta la esencia intrínseca de la cruz redentora. Y el pueblo, hambriento de verdad, se conforma con migajas emocionales superficiales. No porque la deidad se haya marchado, sino porque fue sustituida por una versión edulcorada y manipulada de sí mismo. La comunidad de fe ascendió a las plataformas elevadas de la visibilidad pública, pero olvidó el humilde suelo de la autenticidad. Erigió torres imponentes de reconocimiento, pero perdió la conexión con la íntima cueva del encuentro divino. Persiguió incansablemente la relevancia cultural, pero abandonó el sendero del quebrantamiento interior, y cuanto mayor es su crecimiento en visibilidad externa, más se marchita y perece por dentro, porque donde no se halla la cruz, no hay vida verdadera. Donde no existe el Calvario, no se manifestará la gloria. Donde no hay renuncia radical al ego, no podrá haber resurrección espiritual. El mensaje del Evangelio que no convoca a una muerte al yo, no puede, bajo ninguna circunstancia, conducir a la vida plena. El Cristo que no exige la asunción de la cruz personal no es el Jesucristo revelado en las Sagradas Escrituras. La gracia que no produce una transformación genuina es, en realidad, solo un permiso disfrazado para permanecer en el pecado. El Altísimo jamás convocó a la comunidad de fe para que complaciera al mundo. La llamó para ser santa, para ser apartada, para ser radicalmente diferente, para ser intrínsecamente fiel. Pero hoy, una gran parte busca un evangelio que les permita seguir viviendo tal como están, un Mesías que dispense bendiciones sin exigir una transformación de vida, una fe que se adapte cómodamente a sus conveniencias, pero que no confronte sus pecados. Spurgeon, con su profunda sabiduría, nos recuerda también: cuando el Señor desea levantar a un hombre, primero lo quebranta. El sendero de la unción divina siempre atraviesa el horno de la purificación, pero el calor del horno infunde temor. El anonimato incomoda. El proceso inherentemente hiere. Todos anhelan la unción, pero pocos soportan la intensidad del fuego. Todos aspiran a tener un micrófono, pero pocos soportan las largas madrugadas de oración en silencio. Todos quieren ser una voz que resuene, pero pocos saben lo que significa verdaderamente escuchar la voz divina. Existen ministros que nunca dedicaron tiempo al ayuno en busca de discernimiento espiritual. Hay pastores que jamás derramaron lágrimas
por el bienestar de sus ovejas. Líderes que han perdido por completo la sensibilidad a la guía del Espíritu. Conocen a la perfección las estrategias organizacionales, pero desconocen la voz del Espíritu Santo. Poseen un profundo conocimiento doctrinal, pero han dejado de escuchar el susurro divino. Y esto es sumamente grave, porque son seguidos, son imitados, son exaltados por las multitudes, y una comunidad de fe que sigue ciegamente a líderes que no ven, inexorablemente camina hacia el abismo de la perdición. Para aquellos que buscan una visión clara y una conexión profunda, el canal Senderos del Señor es un faro de verdad en estos tiempos. Cuando el emblema de la cruz se desplaza del centro de la fe, todo se inclina irremediablemente hacia el hombre. La gloria que por derecho pertenecía al Altísimo es compartida indebidamente con el ego humano. La adoración, que por naturaleza es vertical y dirigida a lo trascendente, se vuelve horizontal y centrada en lo terrenal. El acto de culto deja de ser una ofrenda a Cristo para convertirse en un mero espectáculo para la audiencia. Y el ser humano se transforma en el foco, el epicentro, el ídolo adorado. Pero el Creador no comparte su gloria con nadie. No comparte su trono con el orgullo desmedido. No unge donde no hay un arrepentimiento genuino. Y no se manifiesta donde el ego humano es celebrado por encima de todo. Y por esa razón, muchos continúan haciendo, hablando y actuando, pero el firmamento permanece en un silencio impasible. La ausencia de la cruz en el centro de la fe genera una comunidad frágil, una convicción superficial, una espiritualidad meramente emocional, carnal e inconstante. Una comunidad de fe que no puede resistir la persecución, que no soporta la presión de las adversidades, que no logra discernir el tiempo propicio de la visitación divina, que se alimenta de eventos fugaces pero no soporta la aridez del desierto espiritual. Y tú puedes observar esto. Puedes percibir cómo el madero ha sido sutilmente apartado, cómo la centralidad ineludible de Cristo fue sustituida por la imagen prominente del hombre, cómo el Espíritu Santo fue suavemente empujado a un segundo plano para dejar más espacio a la estética religiosa vacía. Esto no es progreso, es, en esencia, apostasía, y está ocurriendo ahora mismo frente a nuestros propios ojos. Pero aún hay tiempo, aún persiste la esperanza, aún resuena un llamado que invita al retorno, aunque para atenderlo se requerirá una valentía extraordinaria. Valentía para detener la carrera desenfrenada, valentía para emprender el camino de vuelta, valentía para quebrantarse y admitir con humildad: hemos perdido el enfoque, hemos extraviado el temor reverente, hemos dejado de lado nuestra conexión con el cielo, y solo de esta manera seremos capaces de reencontrar aquello que verdaderamente importa: la presencia que transforma radicalmente, la gloria que posee un peso eterno, el fuego que purifica sin clemencia. ¿Y tú? ¿Dónde te encuentras en medio de todo este panorama? ¿Todavía sientes el ardor del fuego divino? ¿O ya te has acostumbrado a la frialdad de las brasas apagadas? ¿Aún derramas lágrimas a causa del sacrificio de la cruz? ¿O te has vuelto un experto en contener la expresión de tus emociones más profundas? ¿Todavía rememoras la voz inconfundible del Altísimo? ¿O solo te alimentas del mero recuerdo de haberla escuchado en alguna ocasión pasada? ¿Cuántas veces has entrado y salido de un servicio de culto sin haber sido genuinamente confrontado en tu interior? ¿Cuántas veces has elevado tus manos en señal de adoración, pero tu corazón ha permanecido cerrado e impasible? ¿Cuántas veces has pronunciado un amén rotundo, pero nada ha experimentado un cambio real en lo más profundo de tu alma? El Altísimo no te está pidiendo una actuación impecable. No está interesado en tu elocuencia oratoria, tu influencia social o tu amplio alcance mediático. Él está buscando un corazón que todavía tiemble de asombro y temor ante la autoridad de su palabra. Un corazón que aún experimente vergüenza por el pecado cometido. Que todavía se quiebre con la revelación de la verdad. Que aún reconozca con humildad: Señor, ya no puedo continuar así.
La cruz necesita volver a ocupar su lugar central, pero no en el escenario resplandeciente del templo. Necesita regresar al centro neurálgico del corazón humano. Este no es un llamado al activismo frenético. No es una invitación a hacer más, a servir más, a ofrecer más sacrificios. Es un clamor urgente para que regreses, para que retornes al primer amor que encendió tu alma, para que vuelvas a la simplicidad despojada de la fe verdadera, para que regreses al lugar secreto de la intimidad, a esa cueva donde nadie te observa, salvo el Todopoderoso. Para que retornes al altar donde su presencia vale infinitamente más que los aplausos pasajeros, donde el fuego aún arde con intensidad, no para ser exhibido, sino para purificar y transformar. ¿Rememoras aquellos tiempos en que solo al escuchar el nombre de Jesús tus ojos se inundaban de lágrimas? Cuando la oración era el momento más preciado y anhelado de tu día, cuando la simple apertura de la Biblia aceleraba el latido de tu corazón, ¿dónde quedó esa pasión fervorosa? ¿Dónde se ha ocultado aquella reverencia sagrada? ¿Cuándo fue que la presencia divina se convirtió en una opción prescindible? ¿Cuándo se volvió el arrepentimiento un acto tan inusual? La frialdad espiritual no se instala de forma abrupta. Se introduce sigilosamente con silencios prolongados, con distracciones que desvían la atención, con pequeñas concesiones que erosionan la convicción. Se infiltra en oraciones apresuradas y sin sustancia, en excusas ingeniosamente justificadas, en decisiones no confesadas ante el Creador. Y de repente, aún hablas de Él con familiaridad, pero ya no conversas con Él en la intimidad de tu ser. Todavía sirves con diligencia, pero ya no te derramas en entrega total. Todavía te mueves y actúas, pero ya no obedeces con prontitud, porque su presencia ya no es activamente buscada, solo es mencionada de pasada. Jesús se encuentra a la puerta y persiste en su llamado, no a la entrada de un templo físico, sino a la del santuario de tu corazón. No como un visitante ocasional, sino como el Señor que por derecho siempre debió ocupar el lugar central. Él te anhela a ti, tu alma en su totalidad, tu verdad sin adornos, tu arrepentimiento genuino. No desea la máscara de la hipocresía, ni el personaje que representas. Te quiere tal como eres, con tu inherente debilidad, con tu cansancio acumulado, con tus dudas persistentes, con tu dolor profundo. Él no rechaza un corazón quebrantado. Nunca lo ha hecho en la historia y no comenzará contigo. Spurgeon, con su característica firmeza, nos recuerda: Dios salva al peor de los hombres cuando éste se lanza al suelo y clama con verdad. No existe pecador tan endurecido o tan lejano que la sangre purificadora del Cordero no pueda alcanzar. Puedes sentirte distante, pero no estás irremediablemente perdido. Puedes hallarte en un estado de frialdad, pero tu corazón aún late con un anhelo latente. Puedes sentirte vacío, pero hay un clamor incesante que emana del cielo y que todavía te susurra: vuelve. El Espíritu Santo aún te llama por tu nombre, con una ternura inigualable. Quizá te sientas exhausto, cansado de mantener una fachada de fortaleza por fuera mientras por dentro todo se desmorona. Cansado de aparentar ser fuerte cuando te sientes completamente agotado. Cansado de fingir un fervor que ya no experimentas. Dios no te está pidiendo un esfuerzo adicional. Te está ofreciendo el verdadero descanso para tu alma, pero solo se halla descanso donde hay rendición incondicional. Solo hay sanidad donde prevalece la verdad. Solo hay alivio donde se produce la confesión sincera. Puedes optar por seguir adelante, continuar cantando tus himnos, seguir sirviendo en tus roles, seguir actuando en tu vida, pero ¿por cuánto tiempo más vas a ignorar el grito desesperado de tu propia alma? ¿Por cuánto tiempo vas a taparte los oídos al sonido suave pero persistente del Espíritu?
¿Por cuánto tiempo vas a aceptar vivir en medio del movimiento incesante pero sin la genuina presencia, del servicio abnegado pero sin la gloria transformadora, del celo aparente pero sin la pasión ardiente? Este es el instante crucial. Ahora no es un mero llamado emocional, es una visitación divina. Es el Espíritu de la Deidad, abriendo tus ojos espirituales, tocando lo más profundo de tu alma, recordándote quién fuiste llamado a ser desde la eternidad. No es el momento de hacer promesas futuras, es el momento de entregarse por completo, de decir con una sinceridad que brota del corazón: Señor, he regresado, te necesito. No soporto más vivir sin tu ineludible presencia. El Altísimo jamás desprecia ese tipo de oración, porque no nace de la mente racional, sino que brota de lo más profundo del espíritu. Si estás experimentando algo que no puedes explicar con palabras, no lo acalles, no lo racionalices en exceso. Es la influencia del espíritu, es la manifestación de la gracia, es la misericordia inagotable de un Dios que aún llama con amor a tu puerta. No es una mera sugestión mental, no es una simple emoción pasajera. Es el cielo mismo llamándote de regreso a casa. Existen lágrimas que sanan con mayor eficacia que 1000 sermones elocuentes. Hay gemidos inarticulados que portan más verdad intrínseca que una infinidad de palabras. Hay momentos en los que el Creador no busca discursos elaborados. Él anhela el quebrantamiento genuino, el llanto sincero de alguien que aún clama con humildad. Te necesito. No necesitas un nuevo rito de culto. Necesitas un corazón renovado, un hambre espiritual fresca, un arrepentimiento auténtico, un quebrantamiento profundo que produzca una transformación radical. Porque lo que el Altísimo anhela realizar en ti no es superficial o externo. Es profundo, es secreto, es eterno y trasciende por completo las apariencias. Va más allá de lo que los demás pueden percibir. Se halla en aquello que solo Él puede ver y solo Él puede tocar. Y si has llegado hasta este punto con el corazón en silencio, con los ojos ardiendo de emoción, con el alma inquieta, entonces comprende, no fue una mera casualidad. El Altísimo te trajo hasta aquí. Él te rodeó con su amor. Él esperó pacientemente este momento. Y ahora, Él te está llamando de vuelta. Es hora de regresar, no a la rutina religiosa o al sistema que aprendiste a dominar, sino al lugar sagrado donde todo comenzó. Retorna a ese instante primigenio en que escuchaste su voz por primera vez y supiste, con una mezcla de temor reverente y amor profundo, que el Altísimo era real y vivo. Regresa al altar donde nadie te conocía, pero donde eras visitado de manera sobrenatural por el cielo. Vuelve a la cruz que hirió tu orgullo desmedido y salvó tu alma inmortal. Regresa a esa presencia que no cabía en palabras, que te quebrantaba por dentro y te sanaba al mismo tiempo. Volver no implica retroceder en el camino de la vida. Volver es reconocer con honestidad que avanzamos en la dirección equivocada, que transitamos en nombre de la deidad, pero sin su compañía, que recorrimos un largo trecho, pero nos extraviamos en el camino, que hablamos profusamente de él, pero dejamos de escucharlo con atención. Y ahora, el Espíritu Santo nos rodea con su amor, nos llama con insistencia, nos confronta con la verdad y nos extiende una invitación. Vuelve antes de que sea demasiado tarde, antes de que todo se desvanezca en el polvo. El llamado de Cristo nunca fue concebido para ser cómodo. Él jamás prometió facilidad en el camino. Nunca ofreció escenarios deslumbrantes o aplausos multitudinarios. Simplemente dijo: si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es una convocatoria a brillar con luz propia, sino a morir al ego. Morir al yo, morir al mundo con sus vanidades, morir a la fama efímera, morir a todo aquello que no puede llevarse a la eternidad celestial. El Evangelio verdadero no nos acomoda en nuestra zona de confort. Nos crucifica, nos vacía de nosotros mismos, nos desarma por completo
nos despoja de las vestiduras del orgullo y nos reviste con la humilde túnica de la mansedumbre, porque solo aquel que muere con Él resucita a una vida nueva con Él. Solo el que desciende con Él asciende con Él. Solo aquel que lo pierde todo en este mundo lo encuentra todo en Él. Negarse a uno mismo no es un acto de radicalismo extremista. Es la base inamovible de la fe cristiana. Es el punto de partida esencial. No puede haber discipulado genuino sin una renuncia profunda. No existe reino de los cielos sin obediencia incondicional, es decir, no a las seducciones que el mundo ofrece para decir sí a las bendiciones que el cielo trae. Es renunciar al aplauso y la aprobación de los hombres para, un día, escuchar de los labios del propio Cristo: fuiste fiel hasta el final. Fuiste convocado para algo mucho más grandioso que simplemente mantener las cosas funcionando. Fuiste llamado a arder con un fuego inextinguible, a brillar con una luz que no emana de tu propio carisma o talento, sino de la inquebrantable presencia de Cristo en tu interior. Fuiste llamado a manifestar la gloria deslumbrante del Altísimo, no tu propia imagen, tu ministerio o tu performance, sino la gloria única de Él, y esa gloria solo se alcanza después de abrazar la cruz, porque no hay Pentecostés sin un Gólgota previo. No hay unción divina sin un altar de sacrificio. No hay vida verdadera sin una muerte profunda al ego. La cruz no representa el fin de todo, sino que es la puerta de entrada. Tu final personal es el inicio del plan de Dios. Cuando te vacías por completo, Él te llena hasta desbordarte. Cuando te rindes sin reservas, Él te levanta con poder. Cuando lo pierdes todo, Él se convierte en tu todo. Esto no es poesía lírica, es el Evangelio, es el camino estrecho, la vía olvidada, el sendero que ha sido rechazado por los grandes y poderosos de este mundo, pero recorrido con perseverancia por los humildes y pequeños que aún claman con el alma: quiero al Cordero, aunque cueste mi propia vida. Charles Spurgeon escribió con perspicacia: la cruz es pesada, pero el orgullo lo es aún más. La cruz duele, pero la distancia de Dios duele con mayor intensidad. La cruz es, paradójicamente, la carga que nos libera de toda esclavitud. Él lo sabía con certeza, y tú también lo sabes en lo más profundo de tu ser. Sabes que el dolor inherente a la cruz es real, pero es un dolor santo y purificador. Sabes que hiere profundamente, pero no conduce a la muerte. Mata aquello que debe morir en ti y resucita aquello que el cielo anhela ver vivo y floreciendo. La comunidad de creyentes que el Mesías vendrá a buscar en su retorno no será la más innovadora en sus métodos, ni la más visible en el panorama público, ni la más aclamada por las multitudes. Será la más rendida a su voluntad, la más fiel a sus principios, la más oculta en su devoción. La comunidad de la cueva, aquella que oró en silencio sin alardes, que ayunó sin buscar reconocimiento, que derramó lágrimas en secreto en la intimidad, que jamás negoció el temor reverente al Altísimo, que prefirió la intimidad de su presencia a la promoción personal, que optó por las lágrimas de arrepentimiento antes que por la popularidad efímera. Esa es la iglesia que Él espera con las lámparas llenas de aceite, preparada para su llegada. Y tú puedes encarnar esa iglesia. Aunque te sientas solo en tu caminar, aunque estés herido por las batallas, aunque no tengas un título eclesiástico reconocido, aunque te sientas desacreditado por los demás, porque el Altísimo nunca inició su obra con vastas multitudes. Siempre comenzó con un solo individuo, un David rechazado, una Ana estéril que clamó, un Elías aislado en el desierto, un Juan olvidado en la soledad, un José despreciado en la cárcel, un Pablo quebrantado y postrado en el suelo. Y Él aún sigue buscando a alguien. El llamado resuena con fuerza. Es tiempo de regresar, de volver a la cruz, de retornar al altar de la consagración, de volver a la obediencia sin filtros, a la adoración sin cámaras ni espectadores, a la verdad sin maquillajes ni adornos. Regresa a ese lugar sagrado donde la presencia divina vale más que cualquier reconocimiento humano,
donde la lágrima sincera pesa más que cualquier elogio vano, donde el corazón abierto y contrito es más hermoso que cualquier atuendo de escenario. No necesitas comprenderlo todo en este instante. Solo necesitas pronunciar un sí rotundo. Sí al quebrantamiento de tu ego. Sí al arrepentimiento genuino. Sí al camino estrecho que no encaja en los mapas y planes de los hombres. Sí al proceso que no promete aplausos, pero que garantiza la entrada al cielo. Porque ese camino es estrecho, sí, pero conduce directamente a la vida eterna. Es solitario, sí, pero sostenido por la mano inquebrantable del Eterno. Es costoso, sí, pero culmina en una gloria inmarcesible. Si anhelas un camino que te lleve a una verdad profunda, sin adornos ni espectáculos, te invito a unirte a la comunidad de Senderos del Señor. Volver no es motivo de vergüenza. La verdadera vergüenza reside en permanecer lejos, en fingir que todo está bien cuando el alma se encuentra árida y desierta. Volver es un acto de valentía suprema, es un honor inestimable, es una expresión de reverencia profunda. Es decir, con humildad, reconozco que te necesito, ya no puedo seguir así. Y el cielo responde al corazón quebrantado con los brazos abiertos de su amor incondicional. La voluntad inmutable del Altísimo siempre está clavada en una cruz. No es ligera, pero es amorosa. No es fácil de transitar, pero es segura y certera. Está cubierta de sangre, pero rebosa vida abundante. Y hay un lugar especial reservado para ti en ella, no en la platea de los espectadores, sino en el altar del sacrificio, no en la vitrina del mundo, sino en el monte de la rendición total. Él te está aguardando, no en el escenario deslumbrante, sino en el humilde altar. No en el ruido ensordecedor de los aplausos, sino en el silencio sagrado del arrepentimiento. No en el evento grandioso, sino en el encuentro íntimo. Es allí, entre lágrimas genuinas, donde desciende la gloria del Creador. Es allí donde la vida experimenta un cambio radical. Es allí donde todo vuelve a comenzar con una nueva esperanza. No has llegado hasta aquí por una mera casualidad. Este mensaje no se cruzó en tu camino como un video más, un contenido adicional o un sonido perdido en medio de la multitud de voces en el ciberespacio. Esto fue un encuentro divino, un llamado específico, un despertar espiritual. El Espíritu del Altísimo utilizó esta palabra como una flecha certera, como una semilla fértil, como una lámpara que ilumina la oscuridad, porque Él no ha desistido de ti. Lo sentiste. En algún momento, tus ojos ardieron con fervor. Tu corazón se apretó con emoción. Tu mente se aquietó para escuchar. Fue más que simples palabras. Fue una visitación. Fue la voz que aún llama con amor. Fue el amor que aún espera pacientemente. Fue el cielo mismo diciéndote, vuelve, aún hay tiempo, aún hay lugar, no para regresar a la frialdad de la religión, sino para volver a temblar de asombro ante su majestad. Si esta palabra ha tocado lo más profundo de tu alma, entonces, aquí, en este mismo instante, donde quiera que te encuentres, está tu altar, un altar de decisión inquebrantable. Un altar de rendición total, un altar donde el Altísimo no observa tu apariencia exterior, sino tu verdad más íntima, donde no importa cuántas veces hayas tropezado y caído, lo que verdaderamente importa es que ahora estás dispuesto a levantarte, tomando la cruz nuevamente sobre tus hombros. Jesús te está llamando de regreso al lugar secreto de la intimidad, a la rodilla doblada en humilde oración, a la lágrima sincera que purifica, a la presencia que arde con fuego consumidor. Él te anhela a ti, no por tu fuerza o tus habilidades, sino por tu entrega incondicional, no por tu currículum espiritual, sino por tu clamor desesperado. Él desea restaurarte por completo. Él quiere reencender la llama en tu interior. Él anhela reencontrarse contigo en una comunión profunda. Y si anhelas caminar con aquellos que también escucharon este llamado, entonces aquí es tu verdadero lugar. Senderos del Señor. No es solo un canal,
Es una cueva para los que aún lloran en secreto, un refugio para los que aún ayunan en humildad, un púlpito donde la gloria divina aún pesa con una intensidad tangible. Aquí, cada video es una espada que discierne, cada palabra es una oración que se eleva al cielo, cada mensaje es un eco de la voz divina. Suscríbete, no por un mero hábito, sino por una alianza profunda, porque este camino no es para recorrerse en solitario. Comparte este mensaje con alguien que necesite un despertar. Envíalo a quien se enfrió en su fe, se distrajo del propósito, olvidó el rumbo. Hay vidas esperando una invitación a la verdad, y quizás tu compartir sea la voz de Dios para ellas. Regresa siempre a senderos del Señor. Aquí no hay entretenimiento vacío, hay lágrimas que transforman. No hay performance superficial, hay verdad que libera. No hay fama efímera, hay cruz que redime. Y si en algún momento tu espíritu fue tocado, entonces debes saber, este lugar también es tu altar. Vuelve, siéntate a la mesa de su comunión. Camina con nosotros, porque mientras muchos están distraídos por las vanidades del mundo, todavía existe un remanente fiel que escucha el latido del corazón del novio, y él viene, y él está llamando, y él aún está tocando. No te pierdas esta oportunidad, porque lo que está por revelarse cambiará tu perspectiva para siempre.